Sí, sí, probando, probando. Buenas noches, ¿cómo están todos por acá? Buenas noches, hermanos, amigos, familia, ¿cómo están todos por acá? Con ustedes, su amigo, su hermano, su servidor, su pastor Teodoro Castillo. Sí, buenas noches. Aquí estamos. Buenas noches, amigos, hermanos, familia. Buenas noches. Una vez más por acá. Estamos por acá. Buenas noches, ¿cómo están todos? Ya estamos en vivo acá desde Facebook para todos nuestros amigos, hermanos, familiares, discípulos, seguidores que tienen a bien estar con nosotros un ratico. Hoy domingo 2 de noviembre de 2025, cuando son las 9 de la noche acá, en la sede de los ministerios conforme a su corazón, acá en la ciudad de Medellín, desde Colombia. Transmitimos, saludamos, enviamos nuestros abrazos, nuestros cariños, nuestros saludos, nuestras bendiciones de parte del Ser Supremo sin nombre, el Ser Supremo incorpóreo, el inmortal, el infinito, el trascendente, el que lo llena todo con todo su ser, el que no tiene nombre, nunca lo ha tenido, existe y ya, existe y lo llena todo, llena tu vida, llena mi vida, existe desde siempre y para siempre. Le mandamos un saludo y nuestras bendiciones de parte de ese ser creador inteligente, de esa persona, de esa una solita, única, solita persona, hermano, como siempre lo definimos acá, como siempre lo presentamos acá en el seno de su ministerio. Estamos muy contentos. La sede de los ministerios del Ser Unicitario Sin Nombre acá en Colombia. Saludamos a todos nuestros amigos pues en Colombia, en Venezuela, en los Estados Unidos, en toda América Latina, en Europa, en Australia, en África, en Asia, donde sea que estén viéndonos en este momento. Estamos contentos de estar una vez más por acá, hermano, con este nuevo tema, con esta continuación, de esta transmisión, de estos comentarios, de estas traducciones en vivo, de estas enseñanzas, de estas reflexiones que hacemos todos los domingos. Hoy estamos saliendo pues a las 9 de la noche, un tanto pues tardecito, pero sabemos que todavía hay amigos y hermanos que puedan estar por acá viéndonos en vivo. Dele siempre me gusta a este video si le deja algo bueno, algo de bendición para su vida. Dele me gusta, únase a nuestro canal, Ministerios Conforme a su Corazón, nuestra página acá en Facebook y en YouTube también. Lo voy a estar dejando acá los links a a nuestras páginas ministeriales. Teníamos tiempo que no hacíamos un en vivo por esta vía, por mi canal personal de Facebook. Tenía tiempo ya realmente sin hacer un en vivo, pero estamos acá muy contentos de poder estar con ustedes, hermano. ¿Cómo están ustedes? ¿Pueden ustedes compartir sus peticiones de oración? Pueden también compartir sus inquietudes, sus comentarios a este video, a esta enseñanza. Y bueno, hermano, ¿de qué vamos a hablar hoy? Esta parte 35 de esta serie, los dioses falsos de la Biblia. Ya tenemos más de un año en esto, desenmascarando dioses falsos. Estamos todavía con la Biblia, pero esperamos pasar pronto a otros textos religiosos de otras religiones, de otras creencias, porque no es nuestro interés y no es nuestro objetivo agarrarla de modo personal contra el cristianismo ni contra la Biblia como tal. No es nada personal, hermano. Se lo he dicho a muchas personas, a muchos amigos, hermanos. Hemos salido finalmente con la ayuda del ser creador inteligente, del ser unicitario sin nombre. Hemos salido de toda religión, mi esposa y yo. No somos los únicos. Somos muchos por el mundo entero saliendo finalmente de toda religión, de toda adoración religiosa, de toda creencia religiosa y de todos dioses y de cualquier dios religioso, humano, porque la religión descansa en eso, en los dioses humanos mortales. ¿En qué descansa la religión? ¿En qué consiste la religión? ¿No? Cuando somos parte, hermano, de creencias y de sistemas teológicos, de sistemas religiosos, ritualísticos, cuando somos parte de sistemas de creencias y sistemas de fe y religiosos con creencias y con doctrinas basadas en ritos, en rituales, en ceremonias de origen mistérico y de práctica repetitiva y de práctica coercitiva,
según sus libros sagrados en estas religiones, de que si no las practicamos, si no las llevamos a cabo en nuestras vidas, si no nos hacemos parte de esas prácticas, pues nuestra alma se perderá. Es lo que dice cualquier religión, hermano, es la prédica de cualquier religión, que si no nos hacemos parte de sus ritos, de sus rituales, de sus ceremonias, pues nuestras almas corren peligro de perderse. Es lo que usted va a ver en el cristianismo, es lo que usted va a ver en el islam, es lo que usted va a ver en el budismo, en el hinduismo, en todas las ramas del hinduismo, es lo que usted va a ver en cualquier religión. Y por eso decimos que la religión esclaviza, que la religión mata, que la religión entumece los sentidos y te encierra a creer en dioses falsos, en dioses humanos falsos, dioses de carne y hueso, como tú y como yo, nada especial, nacidos de mujer, como tú y como yo, nada diferente de nosotros, igualitos a nosotros, mortales igualitos a nosotros. Eso es la religión, hermano. Y hoy queremos, pues, a propósito de tantas cosas, hermano, que estamos viendo en estos días, tantas cosas tan curiosas, hermano, tantas noticias, tantos videos curiosos que estamos viendo en estos días, en las noticias, usted se dará cuenta, este último, hoy hablaba hoy con mi esposa y con mi suegra acá en mi casa, hablábamos de esa famosa nave que dicen los, ¿verdad? Que dice la NASA y todas las agencias aeroespaciales, ¿verdad? Actuariales las llamo yo, las agencias actuariales, lo que hay es puro actores y actrices en esas agencias. Llámese la NASA, llámese la agencia europea, la agencia japonesa y las agencias de todas, ¿verdad? Los mismos rusos, los chinos y todas estas agencias, aunque los chinos no han comenzado a hablar del cometa, del supuesto cometa 3I Atlas, no han comenzado a hablar todavía. Rusia no se ha expresado todavía, no se ha comunicado, hermano. Usted ha visto las noticias, ¿cierto? Es viral en Facebook, en YouTube, es viral en todas partes. Este llamado cometa que dice la NASA finalmente ha dicho en estos días, y el famoso pues físico de Harvard, hablando como si fuera, como si estuviese hablando a nombre de la NASA y del Foro Económico Mundial también, porque es miembro del Foro Económico Mundial, el famoso Avi Loeb, Abraham, Avi Loeb, y muchos otros, Michio Kaku y otros famosos por ahí, deGrasse, Neil deGrasse Tyson y otros por ahí, famosos físicos de renombre, hablando de este llamado cometa que no es cometa al final. Finalmente la NASA ha dicho no es un cometa, parece ser una nave espacial. Imagínese usted, hermano, la principal llamada agencia aeroespacial del mundo, la NASA, diciendo que este llamado cometa, esta roca, esta piedra que venía cayendo y que tienen rato viéndola desde hace más de un mes, es viral desde hace más de un mes, 2 meses. Se dice que no es finalmente una roca, un cometa, sino que es una nave espacial. ¿Qué le parece a usted? Porque desacelera, acelera, desacelera, emite luces, emite radiaciones electromagnéticas. No puede ser una roca si emite radiaciones electromagnéticas así nomás. Desacelera su velocidad, acelera su velocidad. En estos días, supuestamente, el día 29, hace, ¿qué? 3, 4 días, iba a estar pasando supuestamente por la parte más cercana del Sol, dijeron todos estos científicos, y científicos de todas partes del mundo, hermano, hablando de este mismo tema, pero muy curioso que los chinos no han hablado nadita todavía. Los rusos no han dicho nada todavía. La Agencia Espacial Rusa y la Agencia Espacial China. Como que no existiera eso ahí arriba, como que ellos no tuvieran nada que decir de este cometa que supuestamente se viene dirigiendo a la Tierra y que el día 29 iba a pasar lo más cercano del Sol. Y que por estar pasando lo más cercano del Sol íbamos a poder, decían los científicos, íbamos a poder observarlo de un mejor modo, más cercano supuestamente, porque estando más cerca del Sol, pues está más cerca de la Tierra en teoría. Y resulta que ese día, pues a causa del cierre del gobierno de los Estados Unidos, el cierre económico, financiero, ¿verdad? El bloqueo del Congreso al presidente, al presupuesto del presidente Trump para el próximo año fiscal, debido a que no se ponen de acuerdo en la distribución y en el gasto del dinero público, pues el gobierno está cerrando y viene cerrando muchas oficinas y viene despidiendo cuánta gente, sobre todo los llamados empleados públicos que no tienen
función esencial en el gobierno, como son pues, los empleados de algunas agencias, entre ellos de la NASA. Y ese día que iban a decir ¿verdad? Mucha más información, el día 29, aunque en estos días, desde el 29 para acá, han estado expresándose cualquier científico. Sin embargo, se declaró el cierre de la NASA en muchas oficinas, en muchos departamentos de la NASA debido a la falta de fondos, precisamente lo que estamos hablando, el cierre del gobierno, el shutdown. Y no se dijo nada ese día, ni el día 30, creo que fue ayer, el día primero de noviembre, que vinieron finalmente a expresarse, ayer o antier, si mal no recuerdo, vinieron finalmente a expresarse a terminar de decir que en efecto se sigue creyendo que el cometa 3I Atlas, como lo han llamado, es una nave espacial. Una nave, hermano, tipo Star Trek. Usted ha visto la película, usted ha visto la serie Star Trek, tipo Star Trek, una nave nodriza. Dicen que puede ser una nave nodriza, la NASA lo dice ya oficialmente. Claro, imagínese creerle a la NASA cuando sabemos que todas las imágenes de la Tierra y de la Luna y de los planetas y del espacio que se observan en la página oficial de la NASA son imágenes creadas por computadoras, por ordenador. Entonces, cuando ya tú identificas a estas agencias como agencias conspiranoicas y a estos gobiernos como gobiernos que en efecto dirigen todo un complot y una conspiración mundial desde siempre, cuando tú identificas finalmente a estos engañadores, a estos manipuladores, y tú te das cuenta que todo es una manipulación, que el alunizaje, el supuesto alunizaje en 1969, el primer hombre en la Luna, todas las misiones espaciales Apolo, desde la 11 hasta la no sé cuál, la 14, la 15, la 16, son una farsa y que no han ido a ninguna luna, no han pisado nunca ninguna luna, por muchas razones que no vamos a hablar hoy de acá, más allá de decirle que en efecto las imágenes que se tienen en la página oficial de la NASA son imágenes creadas por ordenador. Eso lo sabe cualquier editor de video, cualquier persona editora de video y de imágenes, cualquier editor y creador de contenido y experto en edición de video sabe que esas imágenes son falsas, que todas esas imágenes son muchas de ellas irrepetidas. Las imágenes de la Blue Marble, las imágenes de la Tierra, la colección de imágenes que está en la página oficial de la NASA llamadas las Blue Marble, viendo de las imágenes tomadas, fotos tomadas, supuestas fotos tomadas de la Tierra desde el espacio, son imágenes creadas por ordenador, por inteligencias artificiales, nos han engañado toda la vida. Y esto no es nada nuevo que yo lo diga, y sin temor a que cualquiera que me esté escuchando en este momento me llame de cualquier modo, sin temor a eso, ¿verdad? Porque pues ya es de dominio público, esto que estoy diciendo, por muchos investigadores y muchos canales que se dedican a esto. No me dedico yo a eso realmente, pero como sea que hoy queremos hablar de este vocablo, hermano, como sea que venimos hablando de ángeles y venimos hablando de personajes bíblicos y de conceptos bíblicos, ¿verdad? Hoy nos toca hablar de los llamados querubines y su significado. Y a propósito del verdadero significado de ese vocablo, de lo que significa de verdad ese vocablo, querub, siendo el vocablo querubín un vocablo en plural, como ya lo vamos a ver, el morfema de plural, la I y la M al final, pues tenemos que dividir esa palabra en todas sus raíces. Y finalmente, la raíz más larga antes de la pluralización, con el morfema IM, el sufijo IM al final, tenemos el vocablo querub, que sabemos todos los lingüistas y filólogos bíblicos, clásicos y bíblicos del hebreo y del griego, sabemos que no significa otra cosa que carro, nave, querub. Mire la semejanza fonética entre el vocablo querub y el vocablo carro del español. No estamos hablando de seres antropomórficos, angelicales, con alitas, y con espadas y con armaduras. Estamos hablando de naves voladoras, hermano. Es lo que estamos hablando. Pero más allá de, pues, de comenzar, ¿verdad? Este video saludando y hablando de estas cosas y de mencionar este supuesto cometa que terminan de decir que es una nave y que se está dirigiendo a la Tierra y que bien posiblemente se puede aparecer en cualquier momento, dicen las agencias espaciales, porque si viene a la Tierra y resulta que son seres de otros mundos, de otros supuestos mundos, con mayor tecnología que la nuestra, pues
se dice que pues algún día, muy pronto, habrá un contacto, el llamado famoso contacto en las películas, en las novelas, en las series, el contacto, que finalmente se cree que habrá algún día entre seres alienígenas del llamado espacio exterior con nuestra humanidad y que pues ese evento, dicen algunos especialistas, algunos autores muy famosos, entre ellos JJ Benítez en español y muchos otros escritores en inglés también, Zachariah Sitchin, Eric von Daniken, el mismo doctor Mauro Biglino, ¿verdad? Diciendo pues que en efecto hay vida y muchos científicos como este mismo Avi Loeb, ¿no? El famoso físico astrofísico de la NASA y de Harvard, y hablando como personero del gobierno de los Estados Unidos, pues haciéndonos creer que en efecto este es un evento que sucederá en algún momento, hermano, dicen ellos. Y si eso es así, pues entonces yo no estaría muy lejos de la verdad. El doctor Mauro Viglino no estaría muy lejos de la verdad y de la realidad de las cosas en cuanto a estos temas. Porque, hermano, si esto es un tema central en la vida humana, porque lo es desde mi punto de vista, desde mi opinión, si este tema, este famoso tema de los avistamientos de naves, avistamientos de ovnis por todas partes del mundo y tantos testimonios, tantos libros, tantos documentales, tantos reportes secretos, investigaciones secretas, proyectos ultra secretos del gobierno de los Estados Unidos y de todas las naciones del mundo, potencias del mundo, y tantos libros y tantos testimonios de personas abducidas en naves voladoras y por seres de otros mundos, supuesto, y vienen y escriben sus libros después y narran sus testimonios, sus experiencias, ¿no? Muchas de ellas consideradas como verídicas o posiblemente verídicas, otras tantas experiencias y testimonios de mucha gente pues considerados como falsificaciones, ¿cierto? Pero hablando de este tema y hablando de naves, cuando vemos religiones y cuando vemos sistemas de creencias que no ofrecen ninguna luz, que no ofrecen ninguna explicación, ninguna información en sus libros sagrados y tampoco en sus libros referenciales a este tema, que es un tema que atañe a la humanidad desde siempre y que hay reportes y hay manuscritos medievales y manuscritos de épocas pasadas, manuscritos enteros de gente hablando de estos temas y contando sus testimonios, de sus experiencias viendo naves voladoras y viendo seres saliendo y bajando y viendo luces y viendo abducidos y conociéndose abducidos desde siempre, como sale y como usted puede llegar a saber, por lo menos en la serie Alienígenas Ancestrales, si usted viese esa serie por Roku o por History Channel, Alienígenas Ancestrales, usted se va a enterar de cuánto testimonio por el mundo entero de personas que cuentan sus experiencias. Y cuando vemos que hay sistemas, gobiernos, religiones, libros sagrados que no hacen mención directa, explícita de estos temas tan centrales para la humanidad como lo es, pues estos temas de tecnología y de si estamos solos en el llamado espacio, como nos han hecho creer, uno tiene que sospechar. Uno tiene que sospechar de esa gente, de esas personas, de esos papas, de esos líderes, de esos gurús, de esos maestros, de esos gobernantes. Uno tiene que sospechar, ¿no? Que hasta ahora, hace poco, el gobierno de los Estados Unidos y algunos personeros de la NASA y de las agencias ultrasecretas de seguridad de los Estados Unidos que están tocando ese tema ante el Congreso y ante la opinión pública y ante el mundo, diciendo si de verdad han visto o no naves, si tienen tecnología, si la están tratando inversamente, si están trabajando esa tecnología inversa para ellos apoderarse y crear naves iguales a las supuestas naves que se han visto por tantas partes, hermano. Uno tiene que sospechar de todos esos gobiernos. Cuando no se da explicación en los libros sagrados, en la Biblia, en el Corán, los Vedas, aunque en los Vedas se da mucha más luz de lo que se pueda dar directamente en la Biblia sobre este tema. Pero en la Biblia también, manuscrito, cuando aprendemos a leer hebreo, cuando aprendemos a leer griego, nos damos cuenta que nos están hablando esos textos, esas historias. Muchas de esas historias en la Biblia nos están hablando de naves que abducen a la gente hasta las nubes, ¿no? Que bajarán algún día, llenarán este cielo, este mundo de Dios, esta tierra de Dios, otra vez y una vez más, porque no es la primera vez que lo han hecho, sino que lo han hecho también en tiempos pasados, como se lee en reportes y en libros.
y en enciclopedias por el mundo entero de países y de pueblos y de eventos sucedidos en el pasado donde humanidades pasadas vieron y compartieron con seres de otros mundos que bajaron en naves de ese tipo, naves nodrizas, naves grandísimas, hermano, permítame decirle, yo las he visto en muchas visiones, en muchos sueños. He tenido sueños de ese tipo. No soy el primero, no soy el último, no soy el único, muchos de ustedes quizás también, pero yo le cuento de mis experiencias, como siempre lo hago por mis canales. Y hablando de este tema y presentando los llamados querubines, ¿verdad? Y más allá pues de esta introducción que quise hacer como introducción para la traducción en vivo, pues tenemos que en el capítulo 11 de este su texto que ya he, ¿verdad? Ya he comentado, lo hemos acá en este canal, bueno, en el canal en YouTube, los dioses de la Biblia, ¿cierto? Los dioses falsos, pues, siempre añado yo, de los que habla el doctor Mauro Biglini y tantos otros doctores más extraductores oficiales del Vaticano. Cuando hablamos de este tema, perdón, tenemos que en el capítulo 11 de este libro lidiamos con el problema de los llamados ángeles. Y hemos demostrado cómo la teología tradicional ha confundido al vocablo bíblico alaquín, mal traducido como ángel, al griego, ángelos, en su semántica, en su significado, con figuras espirituales sin ninguna base bíblica, real y verdadera. También hemos reportado, ¿verdad? Se ha reportado sobre las tradiciones religiosas que postulan la existencia de varios órdenes o jerarquías de ángeles, cada uno, cada uno asignado con tareas específicas, cada una de estas órdenes o jerarquías. Entre las diferentes órdenes enumeradas en el mundo religioso y espiritual está la de los llamados querubines, a los cuales se le tiene una particular, se les ha dado una particular importancia en los textos bíblicos y en los demás textos religiosos de otras religiones también, y de otras tradiciones y religiones, ¿verdad? Y de instituciones religiosas en el mundo. El término querubín o los querubines se dicen que tienen un conocimiento íntimo de los misterios divinos de parte de Dios. ¿Mm? Conocimiento íntimo que viene de Dios y que reciben la luz de la sabiduría y que poseen la habilidad para luego transmitirla a los hombres, los llamados querubines, como se encuentra el vocablo en muchas partes de la Biblia, en muchos versos, en sus manuscritos, ¿verdad? En su forma hebrea más original, querubín. Sus alas simbolizan tranquilidad en la contemplación, supuesta tranquilidad que dice entre comillas, lo pone el autor acá, y testifican del poder del espíritu para levantar y para oír, to rise to hear, para levantarse a oír la voz divina que ellos representan. Ellos contemplan la belleza y la transmiten, ¿no? Y transmiten la luz sobrenatural al hombre. Ellos simbólicamente representarían la supremacía divina y la soberanidad, como diríamos en español, y el señorío, supremacía divina y el señorío, ¿m? Sobre toda la creación. Este alto estatus ha hecho de ellos un objeto de especial atención, ¿cierto? Y nos adaptamos a esta circunstancia y les dedicamos en este libro 2 capítulos a estos llamados querubín. Esta es la primera parte, capítulo 14, aunque este es un video número 35 ya, de 14 capítulos de este su libro, Los dioses falsos de la Biblia, por el doctor Mauro Biglini. Dedicamos 2 capítulos, pero analizaremos a los querubines de acuerdo con nuestra costumbre, como están presentados en nuestras, ¿verdad? Nuestras costumbres, a través de los lentes del texto bíblico, del mismo texto bíblico, de lo que dice la misma Biblia. Y de acuerdo a la opinión, ¿verdad? Ampliamente aceptada, el vocablo querubín, que en hebreo son 5 letras, 5 caracteres, de derecha a izquierda, son 5 caracteres que se pueden transliterar
a caracteres latinos como K, E, R, U, B de vaca y M, o hasta una B de burro, una B bilabial, que decimos de burro acá en Colombia, en Venezuela, ¿verdad? Tenemos que este nombre se deriva del acabio o de un vocablo aún más antiguo, proveniente del llamado idioma antiguo acadio, que fonéticamente puede estar sonando como carabú, con K, carabú, K-A-R-A-B-U, transliterado desde el acabio en caracteres latinos, lo cual puede significar, lo cual de hecho dice aquí el autor que significa como tal bendecir, y cuyo participio caribú también significa el que ora, the praying one, el que ora. ¿Sí? Entre los significados que puede tener este vocablo, que se cree que tiene este vocablo desde el acabio, dice acá el autor, ¿cierto? Y de acuerdo pues a la teología tradicional, estos caribú asirios y babilónicos son usualmente representados como animales alados, con rostro de hombre, ¿m? Con un rostro de hombre, pero con cuerpo de animal, de cualquier animal que usted se pueda imaginar, león, buey, águila, como observamos en Ezequiel 1, ¿cierto? Ellos han influenciado a los autores del Antiguo Testamento en sus traducciones, ¿sí? En sus resultados de traducción sobre los llamados querubines, ¿cierto? En su rendering, en su resultado, sobre los llamados querubines. Sin embargo, si hacemos o si realizamos un estudio más profundo, también se hará muy notorio, muy claro, que la descripción bíblica de los llamados querubines es decididamente diferente. Y aquí está la razón. El vocablo mesopotamio caribú fue una deidad intermedia que oraba, ¿no? Una deidad intermedia que oraba en lugar de los fieles, who prayed on behalf of the faithful, que oraba pues en la mitología mesopotamia, en las religiones antiguas de la Mesopotamia antigua, era una deidad intermedia, este llamado Caribú, que oraba en lugar de los fieles, como un intercesor, ¿sí? Como un sacerdote. También era conocido que una versión femenina de ellos era llamada Caribatú, ¿no? En esta misma mitología mesopotámica, una versión femenina de estos llamados querubines. Y este caribú tenía formas similares y funciones similares a otras deidades menores llamadas Shedú y llamadas Lamashu. Estas mismas, estamos hablando de Mesopotamia, Acadia, Sumeria, ¿sí? Y que eran también usualmente colocadas estas llamadas deidades en las puertas de los templos, en las entradas de los templos. ¿No? Imágenes, ¿no? Cuando dice aquí que eran colocadas, pues está hablando obviamente de imágenes, de muñecos, que se hacía la gente, se hacía el pueblo para adorar a estos llamados dioses, a estas llamadas deidades en las entradas de los templos. El término Shedú, dice acá entre paréntesis el autor, también hace recordar al llamado Shedín Moisés, a los llamados Shedín que Moisés menciona en el capítulo 32, verso 17 del libro de Deuteronomio, como objetos de culto, objetos de adoración. Los llamados querubines bíblicos tienen características muy diferentes en la Biblia unos de otros. Primero, se sabe y se puede notar que no son objeto de especial adoración en la Biblia como tal, y de aquí pues que no sean considerados realmente como divinos, como lo son en efecto en otras religiones. Sin embargo, y a más de esto, más allá de esto, pues en la Biblia no se observa que tengan contrapartes femeninas, no se observa que tomen el lugar de los fieles en la oración, como para interceder por los fieles,
y son usualmente mencionados en plural. Usualmente el vocablo querubín se menciona en plural en los textos bíblicos. Ellos también aparecen en presencia pues de la gloria de Dios, como se dice en la Biblia, ¿verdad? Aquí Dios pues se pone entre comillas, ¿no? Con el cual o con la cual ellos se mueven, con la llamada gloria de Dios, ellos se mueven, como ya veremos. Los querubines del Antiguo Testamento pueden de este modo ser difícilmente reconciliados con la iconografía angélica con la cual estamos tan familiarizados a partir de nuestra religión católica o evangélica. ¿Qué le parece a usted esto, hermano? Estos son hechos de introducción a este tema, hechos que usted ya bien puede recordar y saber que en efecto son verdaderos, lo que acabo de decir acá. Pero ahora hablando ya más propiamente y entrando más en tema, tenemos que en esta segunda parte, pues, y en este estudio sobre los querubines en el Antiguo Testamento, se han reportado, pues, hemos reportado de modo breve, dice acá el autor, lo que la tradición dice sobre los ángeles, en, sobre los ángeles en general y sobre los querubines en lo particular. Pero ahora debemos preguntarnos a nosotros mismos lo que dice el Viejo Testamento sobre los llamados querubín, ¿cierto? En el hacer esto, seguiremos un proceso que nos llevará paso a paso a a un gradual descubrimiento de elementos que frecuentemente son esparcidos a través de toda la Biblia. Se debe notar una vez más que nuestra necesidad de una descripción coherente y sistemática no es importante para los autores antiguos. ¿Mm? Ellos incluyeron en sus reportes los elementos que llamó su atención, que llamaba la atención del observador en una ocasión dada. Por lo tanto, debemos rastrear, ¿no? Rastrear estos elementos con una labor, ¿no? Con una búsqueda fascinante y rewarding, fascinante y laboriosa. Con una búsqueda laboriosa o trabajosa, pero a su vez fascinante y muy gratificante. Para comenzar con ello, tenemos dos diferentes tipos de querubines, según los textos. Vamos a lidiar con un segundo tipo en el siguiente capítulo. Pero ahora vamos a considerar a este primer tipo de querubines, estos llamados querubines. Vamos a ver qué nos dice aquí el autor. En el capítulo 3 del Génesis, sepa usted, capítulo 3 del Génesis, tenemos que estamos, ¿verdad? En el capítulo 3 del Génesis estamos en el jardín del Edén y se tiene la historia de la serpiente que tienta, ¿no? La serpiente tentadora, ha completado su plan maligno y ha persuadido a Eva de comer el fruto prohibido. Después de que la violación se consuma, ¿no? De la violación de la orden divina, después de que la violación se consuma, hermano, ¿no? Puede que Eva en efecto come del fruto prohibido, Adán y Eva descubren que están desnudos, ¿cierto? Usted recuerda la historia en su Biblia. Los Elohim, entonces, los dioses, luego entonces le proveen a ellos, ¿no? Los Elohim o los dioses o el Dios del libro le provee a ellos de vestidos de cuero y los viste y los echa del Edén. Los echa, después de vestirlos, los echa del Edén. ¿Sí? Pero esto no es suficiente. El llamado Dios del libro, entre comillas, dice que el autor también quiere asegurarse de que ellos no puedan regresar al jardín del Edén y volver a entrar. Eso se observa. El libro de Génesis, capítulo 3, del verso 21 al verso 24. ¿No? Y aquí se lee, aquí pasa el autor a transliterar de caracteres hebreos y de líneas en hebreo al inglés, de derecha a izquierda, hizo quedarse, dice así, he made stay,
Y él puso desde el este al jardín del Edén, desde el este del jardín del Edén, puso a los querubines con la llama, dice así, con la llama de la espada ardiente que se revuelve o que da vueltas, la espada que da vueltas, puso, dice así, que ese Dios, ese Elohim o esos dioses pusieron, mira como dice aquí, literalmente, palabrita por palabrita, desde el manuscrito en hebreo más antiguo y de la fuente en hebreo más antigua que el doctor Biglino tiene acceso para escribir esto. Dice literalmente palabrita por palabrita, dice así, puso desde el este o en el este del jardín del Edén, en el este, puso a los querubín y dice así, y con llama de la espada ardiente que se revuelve. Primero que nada, estos versos nos dicen que el Edén tenía solamente una entrada y que era suficiente para controlar esta entrada, esta única entrada, dice así, que era suficiente para controlar esta entrada sencilla, esta única entrada, para prevenir cualquier intrusión no deseada. ¿No? Que el Edén tenía solo una entrada y que era suficiente esa entrada para controlar cualquier intrusión no deseada. El llamado Dios omnipotente y omnisciente de los teólogos tenían que poner guardias, tuvieron o tenían, ¿no? El llamado Dios omnisciente tuvo que poner guardias para evitar cualquier intrusión, hermano. El llamado Dios omnipotente y omnisciente tuvo la necesidad de poner policías, ¿no? De su reino, policías, guardias, para evitar cualquier entrada no deseada. ¿Qué le parece? ¿Mm? Lo pone aquí entre signos de exclamación el autor. Debemos decir que esto es muy sorprendente si consideramos a este llamado Dios, a este supuesto Dios, un ser espiritual, llamado ser espiritual que lo llena todo, ¿no? Que lo trasciende todo y que es totalmente todopoderoso, este supuesto Dios de este libro. Dicho esto, ahora consideramos la figura de estos querubín o del llamado querubín mencionado en el pasaje aquí arriba más detenidamente, dice el autor acá. La Biblia desafortunadamente no describe a este querubín o a estos querubines como tal, lo cual sería bastante útil para nosotros poder entender su forma, su tamaño, su apariencia. Solo sabemos que ellos estaban acompañados por, o quizás en asociación con, lo que se llama una espada rotatoria ardiente. Una espada que se revuelve o rotatoria, rotating, rotatoria, man, o que da vueltas. ¿Mm? En nuestra traducción de la palabra espada, hoja afilada, blade, yo estoy diciendo aquí espada, pero blade, que en hebreo se dice kereb, tres caracteres en hebreo, kereb. En la traducción que hace el doctor Biglino de la palabra blade, que en hebreo se lee kereb, hemos incluido el vocablo ardiente entre comillas, porque este es el significado que la raíz hebrea, porque es el significado de la raíz hebrea. Lo explica el erudito Clark en su diccionario, cuando usted busca la palabra blade, querer. En las traducciones tradicionales, esta palabra es usualmente traducida como espada, sword. En inglés sword, en español es espada. De este modo pierde un detalle de suma importancia. ¿Cuál es? Aun cuando una descripción precisa, sin embargo, pareciera o parece clara, parece muy claro que la descripción tradicional del vocablo querub en singular, visto como un ángel alado,
sosteniendo una espada para defender la entrada, no es consistente con lo que la Biblia dice. Un individuo, un ser alado, nos han pintado y nos han dibujado a los llamados ángeles y llamados querubines toda la vida, la tradición cristiana católica y judeo-cristiana también desde el mismo judaísmo, no es consistente. ¿Por qué? El reporte bíblico, el relato bíblico habla de una hoja afilada, ardiente y que da vueltas. Una espada que arde y que da vueltas, es decir, una rueda de fuego, una llamada rueda de fuego, cuya conexión física con el querubín, con el supuesto querubín, más de uno, porque se sabe que el vocablo querubín está en plural, more than one, dice aquí, no está precisamente definida aquí, esa conexión física entre lo que llamamos una rueda de fuego ardiente o prendida en fuego, que es lo que significa el vocablo burning, que es la mejor traducción que se hace, que logran estos traductores al inglés de ese vocablo que en hebreo lleva la idea de estar prendido en fuego, de estar ardiendo y quemándose en fuego. Tenemos también pues el relato, hermano, ya seguimos con otros relatos bíblicos para que veamos pues, las descripciones que se hace como tal de estos llamados querubines en la Biblia. En el libro de Primera de Reyes, el capítulo 6, encontramos la historia de la construcción del templo de Jerusalén por parte de Salomón. El capítulo 6, ¿no? Siempre el capítulo 6, ¿verdad? Qué curioso, el 6 por todas partes. Qué sospechoso, ¿cierto? El capítulo 6 deja muy en claro que fue Jehová quien le dio las instrucciones, quien le dio las instrucciones para la construcción, ¿m? Para el edificio que iba a ser su morada, su lugar de morada entre su pueblo, entre el pueblo de Israel, basada en instrucciones precisas. Salomón tuvo dos querubines hechos de olivo, de madera de olivo, dice el texto. Mandó a hacer, perdón. Salomón mandó a hacer dos llamados querubines de madera de olivo, madera de oliva, y los colocó en la parte más interna del templo, de más de adentro del templo, en el llamado lugar santísimo. ¿Mm? Eran de 10 codos de alto, aproximadamente unos 14 pies de alto, y estaban con alas, o tenían alas que medían 5 codos, dice el texto. ¿Mm? El texto, pues si llevamos eso a metros, 14 pies, ¿cuántos metros estamos hablando, hermano? ¿Ah? En altura, estos llamados querubines de 14 pies de altura, estamos hablando, si decimos que un metro tiene 3 pies y tantito, un metro, ¿no? Estamos hablando de 14 pies, estamos hablando de 4 metros cuando mínimo, 4 metros o más de 4 metros de altura tenían estos ya supuestos querubines que estaban dentro. Y dice aquí, 5 cubits wing of the cherub. El ala del querubín era de 5 codos, la supuesta ala de este querubín. Estamos hablando de cuánto, el ala cuántos metros, estamos hablando estamos hablando aproximadamente de 2 metros, 5 codos. Bueno, aquí estamos hablando de codos, no confundir codos con pies, ¿sí? El codo, habría que ver cuánto mide, cuánto es el tamaño de un codo bíblico, diferente a la distancia de un pie, que un pie son como 30 y pico de centímetros. El término canaf, 3 caracteres en hebreo, usualmente traducido como ala, de hecho se refiere primariamente a la parte lateral, dice aquí. La parte lateral y al final, al fin. De hecho, más literalmente, más propiamente, y en una mejor traducción, dice el doctor Biglino acá, justo como nos referiríamos al ala de un edificio o al final de un
al final de una estructura, de una grúa. El final de una estructura, de una grúa. ¿Se conoce el vocablo grúa en Venezuela, acá en Colombia, grúa, para levantar pesos? En la construcción de un edificio se utilizan estructuras muy grandes para levantar grandes bloques, grandes pesos, con poleas, con cadenas, ¿sí? Eso es lo que llamamos crane en inglés y grúa en español. En la etimología original, su etimología original indica precisamente algo que cubre, protege y esconde. Seguimos aquí con el término ala, término canaf. De modo que no estamos en presencia de un elemento de un elemento cuya función primaria o exclusiva era volar. Dice acá el autor, Biglino, haciéndole filología y etimología a este vocablo, canaf, parte lateral o parte final, parte de fin, entre comillas, ¿no? O side part, entre comillas, dice acá en inglés. Estoy traduciendo desde el inglés. El vocablo canaf parece indicar una estructura que protege de daños potenciales y posiblemente de la vista de los merodeadores, ¿m? O de los de observadores. El diccionario etimológico provee esta definición, el diccionario de Clark, el famoso erudito C-L-A-R-K, Clark, el, el- el- el significado que le da esta palabra, ¿verdad? Le da la definición de cubrir o esconder de la vista, cubierta, protección, ¿no? A este vocablo canaf. De cualquier modo y en cualquier pues investigación, ¿sí? El querub con sus partes laterales o abiertas o sus alas abiertas, este llamado querub, este llamado carro, esta llamada estructura carro, con sus partes laterales o sus alas abiertas, medían entre 14 pies de la punta de una ala a la otra punta, 14 pies en tamaño. Usted me estaba escuchando creyendo que estábamos hablando de la altura, ¿sí? Que estábamos hablando de la altura. Pues no, aquí se está hablando del ancho, del punta de una ala de un lado, de una parte lateral, a la punta de la otra parte lateral. 4 metros, cuando mínimo. Este llamado querub. La altura de una parte lateral protectora a la otra parte lateral. Es decir, cuando estamos hablando de sus alas abiertas, de una punta a la otra. En este punto, el lector seguramente habrá notado, por lo mínimo, una rareza como tal. El término canaf, ¿cierto? Copia acá, estamos en vivo, ¿sí? Por lo menos habrá notado una rareza o un aspecto extraño, porque en este punto el término canaf, usualmente traducido como ala, no aparece en conexión con ningún ángel, con ningún llamado ángel en el texto. En este texto en Primera de Reyes, capítulo 6. Ningún ángel o supuesto malaquín se menciona en este capítulo como tal. Ningún ángel antropomórfico con alas como tal. No es lo que se menciona acá. De este modo podemos asumir que esta estructura no pertenece a las llamadas figuras de los malaquín. No pertenece a estas llamadas figuras angélicas, a los llamados ángeles tradicionalmente descritos como seres humanos antropomórficos, alados o animales alados, con alas y con formas animalescas y antropomórficas, con cabezas de hombre o con cuerpo de animal o al revés. Como veremos muy pronto, los llamados malaquín, de los cuales hablamos en el capítulo 11, y los llamados querubín, pertenecen a categorías completamente diferentes. Estamos hablando de cosas diferentes. Cuando hablamos de ángeles, malaquín, o sea, cuando hablamos de querubín, de carros, de naves, de estructuras, que es lo que le vengo yo a presentar y lo que le presenta el doctor Biglino como opción de traducción más correcta, más precisa para el vocablo querubín. Hasta este punto, sin embargo, pues no tenemos todavía una descripción de un querubín
como tal, del querubín como tal. Solamente nos damos cuenta que ellos pueden ser de considerable tamaño. Los llamados querubín pueden ser de tamaño considerable. Y más importante aún es que entendemos que ellos that they could have, que podían tener extremidades, entre comillas, dice aquí, o partes laterales, side parts, con múltiples funciones. De este modo y de aquí, de esto pues se comprende y se deduce exclusivamente, ¿verdad? A partir de esto, pues comprendidas o descritas estas partes laterales exclusivamente como supuestas o llamadas alas. Por lo tanto, resumamos lo que hemos encontrado hasta ahora. El querubín o los querubines, primero, están asociados con una llamada hoja filosa, una llamada espada rotatoria y ardiente. Desde la descripción más primordial y más primigenia en la Biblia, en el Génesis, ¿cierto? La más primerita, pues, en la Biblia. Segundo, pueden tener un tamaño muy grande. Tercero, tienen partes laterales o extremidades que sirven, que tienen funciones múltiples, como lo es cubrir y como lo es pelear, luchar. Si seguimos con las próximas descripciones en Primera de Samuel 4:4 o en Segunda de Samuel 6:2 o como vemos en Primera de Crónicas 13:6 o en los Salmos 80 verso 2 o el Salmo 99 verso 1 o el mismo libro de Isaías en el capítulo 37 en el verso 16. En estos fragmentos, en estos versículos citados en este párrafo, nos damos cuenta de algo más que nos permite continuar, ¿verdad? Nuestra búsqueda, nuestro descubrimiento de la naturaleza de estos objetos misteriosos conocidos como querubines. Querubín. En todos los versos citados, ya que acabo de citar, y en el título de este párrafo, ¿right? Citados en el título de este párrafo, es invariablemente, ¿verdad? Establecido que Jehová puede, en efecto, sentarse sobre los querubines. Se establece en esos versículos y queda totalmente demostrado que el llamado Jehová se puede sentar en estos llamados querubines. ¿Mm? Mire, la traducción general, la transliteración desde los caracteres hebreos a los caracteres latinos, Yahweh sitting the cherubim, diciendo Jehová sentado sobre el querubín o sobre los querubín. El verbo isiab, tres caracteres en el hebreo, y pues la letra I, S, C, I, A, B, la bidental. Este verbo incluye diferentes significados que se refieren a los conceptos de habitación o de habitar, de vivir, a los conceptos de habitar o de sentarse, pero también al perching de los pájaros, también a los nidos de los pájaros y de los and the lurking of animals y a las cuevas, a las habitaciones de los animales, como por ejemplo se observa en Éxodo 24:14, en Primera de Reyes 2:19, Jeremías 35:7, en Isaías 13:20, en Cantar de los Cantares 5:12 y en el Salmo 17:12. Tenemos presentes en todos estos versos al verbo isiaf, que tiene pues mucho significado y que se refieren principalmente a los conceptos de habitar, de vivir, de habitar, de morar o de sentarse, pero que también se refiere a los nidos de los pájaros y a las cuevas de los animales. ¿Sí? Esta definición, de este modo, nos describe con la usual naturaleza, con la usual precisión natural de los autores bíblicos, que los querubines parecen ser o poseer estructuras contra las cuales alguien puede recostarse y descansar. ¿Qué le parece? Estructuras sobre las cuales alguien puede recostarse
y hasta descansar. De hecho, aquellos que los consideran como ángeles, es decir, como seres etéreos, aquellos estudiosos, los que consideran estos llamados ángeles como seres espirituales, como con figuras humanas antropomórficas aladas, deben presentar llaves hermenéuticas o claves hermenéuticas que pueden resolver la contradicción de un llamado Dios espiritual sentado sobre sus ángeles. ¿Ah? Toda interpretación y toda tradición judeocristiana que presenta estos llamados querubines como llamados seres angélicos con alitas deben resolver este problema. ¿Cuál problema? Bueno, de que el llamado Dios del libro se sienta sobre estos llamados ángeles con forma humana. ¿Cómo es esto? Como jineteando un hombre o un Dios, una figura divina, un Dios, jineteando a unos seres humanos, sentándose sobre seres angélicos con formas humanas, ¿m? Como si fueran caballos. Y otra vez, una vez más, lo que es un problema hoy para la interpretación religiosa no era un problema para aquellos que estaban familiarizados con los hechos, con las personas, con las costumbres, con los lugares y con los objetos que llenaban o que llenan las narrativas bíblicas, tales como el llamado Cabot de Jehová, el llamado Cabot, la llamada gloria de Jehová, Cabot, y las estructuras asociadas con ella, con la llamada gloria. Hemos dedicado acá muchos videos a la llamada Cabot de Jehová y a las máquinas voladoras que aparecen en la Biblia y en otros textos antiguos, incluyendo la Ilíada de Homero. Aquí tiene una referencia, el número 20, a pie de página, Mario Biglino en su canal oficial, supongo que sí, en internet o en YouTube, Macchine Volanti, la Biblia e Homero, ¿no? Comparando la Ilíada de Homero con la Biblia, sí, en YouTube, del 20 de marzo del 2021. Aquí está el link de ese video, ¿verdad? El link para ir al video en YouTube. Muy curioso. Habrá que buscarlo. Tendré que aprender italiano, hermano. Te cuento, he querido aprender italiano. Estoy en eso y bueno, para ir resumiendo, mire, el término cabot, vamos a ver hasta dónde llegamos. Para ir resumiendo, el término cabot, el cual es siempre traducido como gloria en la Biblia, de hecho tiene el significado de algo pesado, entre comillas, dice aquí. Lo dice la misma Biblia. Algo pesado. Era de hecho un carro volador pesado sobre el cual el Elohim viajaba, sobre el cual el llamado Dios o los llamados dioses viajaban. Algo que producía un ruido ensordecedor, que producía fuego y que producía un fuerte viento y que era frecuentemente descrito como una nube. La llamada gloria de Jehová descendió sobre el Sinaí con mucho humo y mucha nube y tapaba la montaña de tanta nube y de tanto humo. Si un humano se acercaba, inevitablemente era muerto, era asesinado, porque el llamado Dios del libro, de la experiencia, de la visión que estaba viendo, no podía controlar sus efectos. ¿Ah? O en efecto sí podía, pero el que se acercaba, pues el llamado Dios que iba en el carro, en el llamado cabote, en la llamada gloria, mataba cualquiera que se acercaba. Ya que no podemos escoger una traducción adecuada de este término, una traducción más adecuada para el vocablo cabot, más allá de la palabra UAP, ¿no? Usaremos el nombre por el cual la Biblia le define el vocablo cabot, ya. No la vamos a traducir. Dice, y de este modo el querubín, primero, era asociado con seguimos, ¿verdad? Seguimos añadiendo a la lista con la lista de cosas con las cuales eran asociados los querubines. Primero, el querubín era asociado con una espada rotatoria
ardiente en fuego. Segundo, ¿verdad? Con que dicha espada era muy grande, el tamaño del dicho querubín era muy grande. Tercero, el dicho querubín tenía elementos que, tenía elementos que funcionaban con múltiples funciones, ¿no? Como lo era el cubrir y como lo era el volar, fly. Y también los llamados querubines eran algo sobre los cuales descansaban los elohines, se sentaban y permanecían de pie, o se paraban incluso. Los llamados querubines, los llamados carros. ¿Mm? ¿Qué le parece a usted esto, hermano? ¿Qué hora es? Son las 10:05. Tenemos una hora ya de transmisión. Vamos a ver si estamos, aunque sea unos 15, 20 minutos más. En Primera de Crónicas 28, hermano, tenemos el capítulo 28 del primer libro de Crónicas en su Biblia. En esta sección, el rey David llama a todos los líderes de Israel, los reúne y les informa que él le hubiese gustado construir una estructura para el arca del... Aquí se está poniendo más interesante la cosa. Aquí vamos a hablar del principal querubín de todos, el arca de Jehová, un querubín, una nave voladora, un arca, como el arca de Noé. ¿Qué era el arca de Noé? No era un barquito, no era una nave que supuestamente navegaba sobre el agua, según la historia, pero que conceptualmente era una nave. ¿No? Y el arca de Jehová entonces, ¿qué era? Que la cargaban, era como se dice, pues la imagen es que era cargada por humanos. Es la imagen que nos creó la tradición. ¿No? Le informa que le hubiese gustado construir una estructura para el arca del pacto, pero que el Elohim, o el Dios o los dioses, finalmente decidieron de modo contrario, de modo que su hijo Salomón se encargaría de dicha tarea. Eso se ve en Primera de Crónicas capítulo 28, del 1 al 10. Tenemos entonces que David, ¿verdad? Le pasa a su hijo todos los planos para dicho templo, con todos los detalles para construir el porche, para construir las habitaciones de almacenamiento, para construir las habitaciones superiores, ¿no? Y para construir las cámaras más internas y el lugar de sacrificio y las cortes. Todos estos espacios. Se dice que tenían o que David le construyó a Salomón todos los planos que iba a usar Salomón para construir ese templo ya luego, ¿cierto? Chévere. Es lo que tenemos en acá. También le da todos los detalles para los muebles y para los equipos necesarios para servir a Jehová, incluyendo un modelo para el carro del querubín, como es explicado, como se explica en el siguiente pasaje, Primera de Crónicas 28:18, un modelo para el carro del querubín. ¿Qué entonces era el querubín? Un carro, una nave. El modelo del carro, model of chariot, modelo de carro for the querubín, dice aquí la frase. Este carro, este carruaje, realiza una función precisa y se describe como abriendo y cubriendo, entre paréntesis, protegiendo, opening and covering, ¿no? Transliterando desde los caracteres hebreos, desde los manuscritos y desde la línea en hebreo, literalmente lo que va diciendo. Protegiendo on Ark of Covenant of Yahweh, encima, protegiendo por encima el arca del pacto de Jehová. Vamos a tratar, ¿verdad? Con este tipo de querubines en el siguiente capítulo, pero enfoquémonos en el carro, en el carruaje, chariot. The chariot of the cherubim, el carruaje del querubín, debió haber tenido características únicas si su construcción requería de hacer un plano con un modelo. Desafortunadamente, el texto no describe este plano para nosotros, pero podemos solamente concluir que este carruaje no era un carruaje regular, no era una carroza, un carruaje regular, ¿no? Del cual habría ciertamente, of which there was certainly no shortage, ¿no? Del cual no hubiese
no había ciertamente ninguna escasez. No era un carruaje regular, del cual ciertamente no había ninguna escasez. Notamos una vez más que el término canaf, que ya hemos mencionado antes, no se refiere a un elemento para volar, sino que denota una parte lateral, una extensión, que sirve para cubrir o para proteger, a lo cual el verso, ¿verdad?, que se cita se refiere muy claramente cuando dice que el querubín abre y cubre en el texto. De modo que si añadimos otro detalle, así hemos añadido otro detalle a nuestro conocimiento. El querubín parece poseer una estructura movible, cuyas extremidades parecen estar posicionadas en dicha forma como para cubrir a la llamada arca del pacto. Continuamos, ¿verdad? Siguiendo a los autores bíblicos, la medida que ellos gradualmente nos dejan descubrir nuevos elementos que parecen sorprender al lector moderno, pero que no eran para nada sorprendentes a aquellos que vivían en aquellos tiempos y que los describían sencillamente. Frecuentemente ¿verdad?, nos sentimos un poco frustrados porque nos gustaría tener más precisión en la descripción, pero debemos aceptar que esto es exclusivamente nuestra necesidad. El autor y el lector de dicho entonces no necesitaban la precisión que nos gustaría encontrar en el texto bíblico para entender estos hechos. Ellos no lo necesitaban, hermano. Los lectores y los mismos escritores bíblicos no necesitaban ser quizás más precisos de lo que ya se muestra en estos textos, el nivel de precisión con el que se describen estos artefactos, ¿no? Esos elementos eran familiares para ellos. Y por otro lado, tenemos respuestas, necesitamos respuestas a nuestras preguntas que para satisfacer nuestra curiosidad, para entender completamente el texto y el contexto. Afortunadamente, las diferentes historias esparcidas a través del Antiguo Testamento y a través, aunque están separadas unas de otras, nos proveen de muchas piezas de este laberinto, de este rompecabezas, perdón, que podemos tratar de colocar juntas. Añadamos entonces, ¿cierto?, a nuestro nuevo elemento recientemente adquirido a la lista de características del querubín. Como ya hemos dicho, pues el querubín estaba asociado con una espada rotatoria y ardiente en fuego, que estaba rodeada, era muy grande, ¿cierto? Eran muy grandes estos llamados querubines, tenían elementos que servían a múltiples funciones como lo eran el cubrir y el volar. Son algo sobre los cuales los Elohim, los llamados dioses o el llamado Dios Jehová, descansa, se sienta y se para, se pone de pie. Y si no se mueven autónomamente, deben ser transportados por un carro especialmente diseñado. Si no se llegan a mover autónomamente, es lo último que debemos añadir conforme a lo que se ha leído hasta ahora. ¿Qué le parece a usted, hermano, hermana amiga, lo que hemos leído hasta ahora? No estamos hablando entonces, definitivamente, hermano, pero como que no estamos hablando, ¿cierto? Entonces, de seres angelicales, estamos hablando de naves, estructuras, de carros y carrozas y carruajes, es lo que estamos hablando acá. Bueno, por ahora lo vamos a dejar hasta acá. Hemos estado 1 hora 10 minutos. Como sea que este capítulo tiene varias partes. Este estudio de los llamados querubines en la Biblia son varios videos. No sé si serán 3, 4, 5 videos que vamos a tener que grabar para poder cubrir este tema de los llamados querubines en la Biblia y de las falsedades de la tradición judeocristiana, como nos quieren hacer creer que los llamados querubines en la Biblia eran seres angelicales humanos, y ya, y hasta ahí, con alitas, y ya, que iban y venían. Pues no, una cosa más compleja, toda una descripción que nos dan luces desde el hebreo antiguo, y que de los diccionarios y los especialistas en hebreo antiguo nos dan luces que significaban
mucho más de lo que nos han dicho hasta ahora, hermano. ¿Qué le parece a usted? Esta traducción en vivo y esta transmisión hoy domingo. Bueno, ya queremos ir a descansar algunos, la mayoría. Pues gracias por su atención. Agradecemos sus comentarios, sus oraciones, sus donaciones incluso, sus saludos, su cariño, su amor, sus bendiciones, porque es lo mismo que hacemos por todos ustedes desde el seno de este ministerio. Mi esposa y yo nos despedimos, mandamos abrazos a todos quienes nos oyen y hasta una nueva transmisión en vivo por esta vía o por nuestras vías más ministeriales, nuestro canal ministerial. Pero por ahora hemos salido, hemos querido probar nuestro canal personal, mi canal personal, Teo Castillo, para todos mis amigos y seguidores en este canal. Un abrazo, les queremos, les amamos, nuestras bendiciones de parte del Ser Supremo sin nombre, el inmortal, el infinito, el incorpóreo, el eterno, el verdaderamente uno, el que es una solita persona en todo su ser, les bendiga a todos y les dé una feliz noche. Abrazos a todos, gracias. Muy amables, hasta una nueva transmisión.